a un caso particular del movimiento parabólico de caída libre. Sigue siendo movimiento parabólico de caída libre. A ver, observemos lo siguiente. Un avión se deja caer un proyectil, el cual sale del avión en forma horizontal. ¿Qué movimiento realizará? La pregunta. Dice, por inercia, el proyectil trata de continuar con el movimiento horizontal. O sea que aquí el avión se está moviendo, mejor les mostramos el gráfico, ahí está. El avión se está moviendo y por inercia el proyectil trata de continuar el movimiento horizontal, pero a la vez descendiendo debido a la atracción de la gravedad. Por él va a comenzar a descender. Entonces el movimiento que genera, ¿ves? Es una parte de la parábola, ¿no? Podemos afirmar que el proyectil que describe es un movimiento también curvilíneo. Entonces, por inercia, sigue continuando el movimiento horizontal, pero por la gravedad comienza a descender. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar ahorita, el movimiento, para hacerlo mucho, no es que es otro tema, sigue siendo movimiento parabólico, eso es movimiento parabólico. Pero para que puedas reconocer y te das cuenta, ya es una semiparábola nada más, la trayectoria. Y una semiparábola es una parábola, ¿no? Sino que es una parte de la parábola. Pues para hacerlo mucho más específico, lo llamamos nada más movimiento semiparabólico, ¿ya? Entonces, el movimiento semiparabólico, como tú has podido observar, para que sea movimiento semiparabólico, la velocidad de lanzamiento tiene que ser horizontal. ¿Qué quiere decir? Que no existe inclinación. Entonces, si la velocidad inicial no existe inclinación, pero va a ser desde cierta altura, por lo tanto, la velocidad vertical inicial va a ser cero, lo que implica que la velocidad inicial solamente va a ser horizontal. Entonces ya tienes la gráfica, entonces va a ser más o menos esa gráfica. Entonces, del movimiento, complétalo, el movimiento de parabólico, esta altura sería la altura máxima. Y bueno, ¿y por qué, profesor, ha cambiado esa fórmula ahora? No es que ha cambiado, es que ahora no estamos utilizando de dato esa velocidad inicial, no ni sabemos cuánto es. ¿Cómo se llega a demostrar esta fórmula? Con caída libre. Nosotros sabemos que altura es velocidad inicial en Y, ¿no? Velocidad inicial por tiempo menos 1/2 gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Por qué menos? Porque no, más, ¿no? Cuando desciendes más. Entonces, fíjate, la velocidad inicial es 0, todo esto desaparece y esto nomás queda. Y recuérdate, cuando el movimiento era parabólico y cuando la velocidad era 0, acá se concluía que era la altura máxima. Entonces, esta altura, si tú te das cuenta, es la máxima, ¿no? Entonces, o simplemente altura trabajas, ¿no? Entonces, de ahí nace esa fórmula de caída libre, te das cuenta. Entonces, la altura va a ser 1/2 del gato al cuadrado. Ya hemos analizado el anterior gráfico, que el cuerpo por inercia seguía moviéndose, ¿no? Entonces, también va a haber, cuando pasa algún tiempo, va a haber las dos velocidades otra vez van a aparecer. Solo al inicio está la velocidad horizontal. Pasa un tiempo, vuelve a aparecer las dos velocidades, y si vuelve a aparecer las dos velocidades, la velocidad ya es inclinada, pues, ¿no? Entonces, se va a cumplir en el eje X, Dios ve tierra, y esta fórmula también sale de caída libre, no estamos inventando, no son nuevas leyes. Esto viene de la fórmula número 1.
velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Y recuérdate que para diferenciar eje X con eje Y, como esto es caída libre, a todo lo que es caída libre le ponemos eje Y. Y esto era 0. Y de aquí la velocidad. Entonces, esta velocidad es una velocidad vertical. En este caso, esta velocidad vertical será para abajo. Esa velocidad que está para abajo cuando quieres hallarlo sería utilizando el gato, ¿no? Gravedad por tiempo. Pues por eso no hay necesidad solo aprenderse las fórmulas de caída libre y MRU, suficiente. Todo se llega a saber. Muy bien. Y eso sería la velocidad, ¿no? De impacto. Pues si tú quieres hallar la velocidad de impacto, necesitas la velocidad en el eje X y necesitas la velocidad final en Y. Con esas dos componentes puedes hallar la velocidad de impacto. Ahí está. ¿Cómo lo hallas? Con la raíz cuadrada de la velocidad en el eje X más la velocidad en Y al cuadrado. Entonces, eso sería todas las leyes que se cumplen en el tema del movimiento semiparabólico, que en realidad es la misma. Bueno, acá te hacemos un resumen. Ahí está. El movimiento. Hay que regresarlo, creo. Ahí está. Vamos a analizar, pues, ese proyectil. A ver, vamos a analizar cómo era. En este punto, la velocidad, ¿no? Cada segundo. Entonces, igual. En la velocidad X sigue cumpliéndose MRU. Sigue cumpliéndose MRU. Sigue cumpliéndose. Cada segundo la velocidad se mantiene. ¿Ves? La velocidad en X sigue siendo la misma. No cambia. Y la velocidad en el eje Y, ahí sí, de 0 comienza a aumentar. Hasta que en un momento dado, que va a llegar al suelo, a impactarse, pues, ¿no? Muy bien. Y obviamente, ya por MRU, tú sabes que en tiempos iguales recorre distancias iguales, ¿ves? Acá es importante. Y acá puedes utilizar, en este caso, Galileo. Acá puedes utilizar Galileo. Ajá, no te olvides eso, no te olvides. En forma general, aquí está. Pues en la proyección horizontal es MRU y en la proyección vertical sería, ahí está, gravedad medios, gravedad medios de forma general. En resumen, si la gravedad es 10, es 5 metros, no 15 metros, 25 metros, en resumen, ¿no? Y eso es la proyección vertical. Entonces, se verifica que el movimiento parabólico de caída libre es movimiento MRU más movimiento, acá debe ser más movimiento vertical de caída libre. ¿Ves? El movimiento parabólico es la suma de caída libre y MRU. Muy bien. En resumen, acá lo ponemos, ahí está. Entonces, eso es lo que se cumpliría en un movimiento semiparabólico. Ahí está, como te decía, sabemos que acá la velocidad es 0, entonces 5, 15, 25, puedes utilizar Galileo también. Muy bien, pasamos ahora al movimiento circular. ¿Qué es el movimiento circular? Es aquel movimiento en el cual el camino es una circunferencia, ¿no? Su trayectoria es una circunferencia. También podemos decir que es un movimiento en el plano, en el cual la partícula gira a una distancia fija. Ajá, o sea, respecto a un punto está a una misma distancia, no cambia. Pues tú tienes un punto y este cuerpo a la misma distancia va a recorrer, a la misma distancia. Y si recorre a la misma distancia, ya, pues movimiento circular. Movimiento circular. Entonces también es eso. Y ese punto, que es el nivel de referencia, se le llama centro. Algunos ejemplos de movimiento circular. Ahora vamos con los elementos del movimiento circular. Elementos del movimiento circunferencial. Tenemos, a ver, consideremos el punto A, dice,
sobre una rueda que rota alrededor del punto C por su centro. Bueno, ahí está. El punto A sobre una rueda que rota alrededor del punto C sobre su centro. Entonces va a generar una línea, una recta, y eso se va a llamar radio de giro, que lo vamos a representar con una R. Ese radio de giro, su medida es igual al radio de la trayectoria circunferencial, o sea, se va a llamar, en otras palabras, radio de curvatura, ¿no? Gira a medida que la partícula se mueve. Su unidad de esa radio de giro en el sistema internacional es metros. ¿Qué otro elemento? También al girar, por ejemplo, vamos de un punto a otro punto, podemos analizar qué va a haber. Va a haber un ángulo de giro. ¿Ves? Desde un punto hasta otro punto va a haber un ángulo de giro. Entonces, ese ángulo teta va a ser el ángulo de giro. ¿Y qué va a ser el ángulo de giro? Es el ángulo barrido, ¿no? Es el ángulo barrido por el radio. ¿Cuánto ha barrido el radio de giro de una partícula? Su unidad en el sistema internacional es radián, no te olvides. Entonces, el grado sexagesimal no es sistema internacional, radián, ¿no? Radián es el sistema internacional. Además, bueno, esto por trigonometría, tú lo conoces. En trigonometría esto lo consideran L, bueno, acá lo han puesto L, también S, y se cumpliría el OR, pues, ¿no? Que es la longitud de arco, ¿no? El OR. Ahí está. Pues esa S se le llama longitud de arco, que lo consideran acá, o podrías ver, entonces, el SOR podría ser acá la mnemotecnia, o si no, normal, trabájalo con el OR, ¿no? Porque es lo mismo, solamente es notación. Ahora vamos a trabajar otro, el recorrido, ¿no? Entonces, a ese longitud de arco que lo llamamos en trigonometría, en física, pues es el recorrido. Es obviamente, pues, ¿no? Obviamente, ¿no? El cuerpo que avanza de acá hasta acá o avanza de aquí hasta aquí va a recorrer algo. Pues también se le llama recorrido. También puedes llamarlo longitud de arco, ¿ya? Entonces, recorrido es la longitud del arco de la circunferencia, el cual coincide con el recorrido de la partícula. Su unidad de ese recorrido está dado en metros, ¿no? En metros. Vamos entonces aquí, ahí está, por ejemplo, un ejemplo claro, una mosquita puede tal vez generar, si el recorrido que hace se encuentra a la misma distancia, podremos hablar que es un movimiento circunferencial, ¿no? Muy bien, vamos a ver acá un análisis ahora del desplazamiento angular. Ahí está el movimiento que ha generado el cuerpo. Pues este movimiento va a generar un ángulo. Ahí trazamos el eje X y Y. Entonces ahí está el centro, ¿no? Eso se llama el centro. El centro. Entonces sobre ese centro, ahí está el cuerpo que se está desplazando. Analizo ahí tiempo inicial y eso sería la posición inicial. Ahora, donde analicemos el tiempo final, podemos analizar donde queramos. A ver, aquí, sobre el eje X vamos a analizar. Entonces ahí va a generar un ángulo, una rotación 1, ángulo de giro 1. Ahora analizamos ahí y eso va a ser tiempo final. Ahora el recorrido es más grande, ¿no? Siempre el recorrido, recuérdate, el ángulo es desde aquí hasta aquí, siempre, ¿no? Entonces, eso sería el recorrido final. Y cuando tú restas recorrido final entre el recorrido inicial, a eso se llama desplazamiento, ¿no? O variación del desplazamiento angular, ¿no? Muy bien, entonces, eso es variación del recorrido. Pero, profesor, de antes, lo de encima también lo has llamado recorrido. Claro, entonces ya no se llamaría recorrido eso. Entonces, su nombre, para diferenciarlo, a esto lo vamos a llamar desplazamiento angular inicial, desplazamiento angular final. Y esto será variación del desplazamiento angular, ¿ya? Pues
Ya cuando el desplazamiento es del ángulo, desplazamiento angular. Y cuando el desplazamiento es sobre alrededor, eso simplemente es recorrido. Bueno, son nombrecitos nada más, profesor. Algo más hay que ver ahora cuándo es, qué pasa cuando es horario, qué pasa cuando es antihorario. Cuando el recorrido es horario, entonces se considera positivo, pues, ¿no? Obviamente. Cuando es antihorario, usted por trigonometría ya sabe, el ángulo de rotación en forma antihoraria es positivo, ¿no? Es positivo, es positivo. En cambio, si la rotación es en el sentido horario, como es el ángulo es ¿no? Es negativo. Muy bien. Vamos con otra componente llamada velocidad tangencial. La velocidad tangencial también se le conoce como velocidad lineal o simplemente velocidad. Es la velocidad que presenta un móvil en cada punto de la trayectoria. O sea, está en la periferia. Esa velocidad que está en la periferia, o sea, por ejemplo, si fuera la piedra, la velocidad, ¿no? La piedra, si tenemos una piedra sujetada a una cuerda, entonces la piedra es la que genera su velocidad tangencial. Su unidad en el sistema internacional es metros por segundo. En ocasiones se puede expresar en kilómetros por hora, pero el sistema internacional metros por segundo. No te olvides eso, es importante que lo tengas en cuenta. Muy bien. ¿Qué más, profesor, vamos a tener en cuenta aquí? Entonces, ahora lo que vamos a hablar es pues, una nota. Ahí está ubicado la velocidad tangencial, es la velocidad que está en la periferia. Bueno, decimos en la nota, la velocidad tangencial se representa por medio de un vector que siempre es tangente a la trayectoria. Ahí está, siempre es tangente a la trayectoria. Donde sea que esté, por ejemplo, tú dibujas acá, aquí está el cuerpo, entonces dibújame la velocidad allá. Recuérdate esto, la velocidad va a ser tangente a la trayectoria, no está tan tangente eso. A ver, voy a utilizar la otra reglita, pues va a ser tangente a la trayectoria. Ahí está, ¿no? Así, no te olvides, es tangente a la trayectoria. Excelente, entonces continuamos. ¿Qué más podemos hablar, profesor? ¿Qué más? Entonces, ahí pues las formulitas, ¿no? Les vamos a dar ya en resumen, año pasado se ha detallado cada uno de ellos, ahora ya todo en una. Entonces, esa velocidad tangencial lo puedes hallar de una manera como sería el recorrido sobre el tiempo. Otra forma que puedo hallar esa velocidad tangencial es 2pi por el radio sobre el periodo. Otra manera que puedo hallar esa velocidad tangencial es 2pi por el radio por la frecuencia. Y otra manera que puedo hallar esa velocidad tangencial es velocidad angular por radio. Muy bien. Entonces, profesor, me he olvidado que es esa omega. Esa omega era la velocidad angular. Esa velocidad angular, como nos dice acá, indica el ángulo que barre, ¿no? El radio de giro por cada unidad de tiempo. Su unidad de esta velocidad angular, que es omega, es radianes por segundo. Muy bien, a ver, profesor, quiero ubicarlo donde está esa velocidad angular. Ahí está con una M. Bueno, es un lapsus, una fallita. Es omega eso, ¿ya? Aquí está ubicado la velocidad angular. Ya está. Ahí está la velocidad angular. Mira, ve, entonces, ahí está la piedra, está girando. Este que está acá, en la periferia estaría la velocidad tangencial, pero hay que dibujar tangente a la circunferencia. Entonces, aquí, en el centro, está la velocidad angular. Y eso incluso se utiliza la regla de la mano derecha, entonces, para indicar hacia dónde se está moviendo. El pulgar me va a indicar hacia dónde gira. Entonces,
Esto es tus dedos hacia donde gira y el pulgar me indica el sentido de la velocidad angular. Muy bien. Nota, la velocidad angular se representa por medio de un vector perpendicular al plano de giro. ¿Ves? Es perpendicular al plano de giro. La dirección de la velocidad angular se tendrá en cuenta con la regla de la mano derecha. Ahí está. Pues, ahí está para que tú indiques cómo encuentras la dirección de la velocidad angular. Bueno, y ahora las fórmulas de la velocidad angular también ya en resumen, pues no todas. Entonces, velocidad angular va a ser el ángulo de giro entre el tiempo, también va a ser 2pi sobre el periodo y 2pi por la frecuencia. Se parecen a, acá lo único aumenta R nada más. Entre estas dos se parecen. Muy bien, ahora sí ingresamos, ya hemos definido cosas importantes de movimiento circular. Ahora entramos un paso más estricto, movimiento circular uniforme. No antes de eso, vamos a hacer una imitación, un ejemplo del movimiento, ¿no? Vamos a borrar primero esto, ubicando en este caso la velocidad angular, ¿no? Y también tiene un giro y sentido. Entonces, si gira en sentido antihorario, ahí está, el giro es en sentido antihorario, pues la velocidad angular, y sabemos que sería por la regla de la mano derecha hacia arriba, y obviamente imitar en la mano derecha hacia donde apunta la velocidad angular. Entonces, ahora si gira, no hacia el sentido horario, a ver qué pasa en el sentido horario, ahí está. Ahí tenemos el cuerpo que está girando en sentido horario. Pues de igual manera, tenemos que analizar, pues, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es imitar el giro con la mano derecha. Y así consigues hacia dónde apunta la velocidad angular. Muy bien. Velocidad angular media es variación del ángulo de giro sobre la variación del tiempo. Ahora sí, ingresamos al movimiento circular uniforme. ¿Qué será un movimiento circular uniforme? ¿Qué características tendrá? ¿Habrá algo constante? ¿No habrá constante? A ver, vamos a ver. Entonces, vamos a ver ahí. Es aquel movimiento circunferencial en el cual, y está con verde, la velocidad angular permanece constante en módulo y dirección. Por eso estamos hablando de velocidad. Por lo tanto, el movimiento se da en un solo sentido. Claro. ¿Qué más? Igual que MRU. Se verifica esto. En tiempos iguales va a recorrer ángulos, va a barrer ángulos iguales, ¿no? Bueno, ahí dice en ángulos, en intervalos iguales, intervalos de tiempo, los ángulos barridos son iguales. Ahí está. Entonces, aquí estaría la velocidad angular. Y entonces también podemos relacionar que θ en este caso sería la velocidad angular por tiempo. Y obviamente la rapidez angular también será ¿no? el ángulo de giro sobre el tiempo, cuya unidad también es radianes por segundo. ¿Qué más, profesor? También de ahí deducimos que en tiempos iguales recorre arcos iguales. Viste en el gráfico, en tiempos iguales recorre arcos iguales. Acá recorrido S, 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 ¿no? Y de ahí la rapidez tangencial sería ese arco sobre el tiempo, cuya unidad metros por segundo. Los recorridos y los ángulos barridos son directamente proporcional al tiempo transcurrido. En un momento dado de esos dos que has visto, puedes llegar a analizar ya directo, ¿no? Con el tiempo y los ángulos barridos. Puedes analizar estos dos ya lo dejas de lado el tiempo. Entonces, él y él, ¿qué van a hacer?
directamente proporcionales. ¿Ves? Por ejemplo, si acá ha recorrido 3 teta, acá puedes ponerlo 3S. Si acá ha recorrido 2 teta, acá 2S. Si acá ha recorrido teta, acá S. Es decir, si acá ha recorrido 10, a ver, en pi radianes o pi medios, recorre 20 metros. En otros pi medios, 20 metros. Pero en pi 40, algo así, pues no. Muy bien. Ahora, relación entre rapidez lineal y rapidez angular. Ahí está. Hay una relación clara entre ellos dos. Y también ya se te ha dado. Y aquí está la demostración. La demostración simplemente es reemplazar. Pues nosotros sabemos que la velocidad tangencial es el recorrido sobre el tiempo, pero el recorrido por el OR es teta por R, o en este caso el SOR. Reemplazamos, y esto que está acá, eso que le vamos a poner paréntesis, eso es velocidad angular. Teta sobre tiempo o ángulo de giro sobre tiempo es velocidad. La relación entre velocidad tangencial y velocidad angular. Bueno, ante eso viene una pregunta. La pregunta sería, ¿existe aceleración durante el movimiento circular uniforme? ¿Existe o no aceleración? Porque en MR1 no había aceleración. ¿Acá será igual? ¿Existe o no? Entonces la respuesta es sí existe, ¿ya? Sí existe. En el movimiento circular uniforme, la velocidad tangencial se mantiene constante en módulo. O sea, quiere decir en otras palabras que la rapidez tangencial es constante. O sea, solamente su tamaño es lo mismo, pero su dirección sí no es lo mismo. No aumenta ni disminuye su valor, quiere decir, ¿eh? Pero su dirección sí cambia constantemente. ¿Qué más, profesor? Debido al cambio de dirección de la velocidad tangencial, concluimos, ¿eh? Ahí está la respuesta, ya que la velocidad, mira acá, observa, cambia su dirección constantemente. Puedes dibujar en cada tramo, cambia, totalmente cambia la velocidad, su dirección. Concluimos entonces que el móvil experimenta una aceleración dirigida al centro de la curvatura de la trayectoria, ¿no? Entonces, a esa aceleración se le llama aceleración centrípeta o aceleración normal, ¿no? O la normal. Entonces, esa aceleración apunta al centro, ¿no? De la curvatura. Esa aceleración está en cada movimiento, no es que un solo lado. Mira, por ejemplo, acá está en el punto arriba, la aceleración centrípeta hacia el centro está acá, la aceleración hacia el centro, hacia el centro, hacia el centro. Ya está. Bueno, profesor, ya entendí. Pero ¿cómo hay ahora esa aceleración centrípeta? Bueno, aquí está. La aceleración centrípeta, su unidad es metros por segundo al cuadrado y se halla velocidad tangencial al cuadrado sobre radio, o puedes hallar con velocidad angular al cuadrado por radio. Bueno, algunos conceptos más, por ejemplo, así se calcula entonces la aceleración. Lo que nos faltaría ahora sería el periodo, por ejemplo. ¿Qué es el periodo? Es el tiempo que se emplea una partícula en realizar una vuelta. En este tema hay que tener cuidado. A periodo T mayúscula, tiempo T minúscula. Su unidad en el sistema internacional del periodo es segundo. Entonces hay que tener en cuenta, por el tema de trigonometría, que una vuelta es igual a una revolución, igual a un ciclo. A veces esta palabra no me estaba familiarizado. Pues acá te va a comenzar a hablar de revoluciones, allá revolución es igual a una vuelta. Un ciclo es igual a una vuelta. Ahora hablemos de la frecuencia. Frecuencia F minúscula es el número de vueltas que realiza una partícula por una cantidad de tiempo. Matemáticamente sería, ¿no?, número de vueltas sobre el tiempo. Su unidad en el sistema internacional de la frecuencia es Hertz. Hertz. Se escribe Z mayúscula, no, H mayúscula, Z minúscula o S a la mención. Vamos a hablar ahora de la relación entre estos dos.
Relación entre frecuencia y periodo. La frecuencia es la inversa del periodo, o puedo decir que el periodo es la frecuencia de la inversa. Otras unidades tiene esto. Otras unidades de la frecuencia son el RPS, que significa revoluciones por segundo, y otro es RPM, que significa revoluciones por minuto. El valor de las revoluciones por minuto indica las vueltas realizadas por cada minuto. Ahí está, las vueltas realizadas por cada minuto. Entonces, hay un truquito para convertir cuando te dan en revoluciones por minuto, cuánto tienes que multiplicar. La demostración acá te lo ponemos. Ahí está. Solamente se está poniendo línea de conversión. Ve acá esto interpretando. ¿Qué significa revoluciones por minuto? Indica cuántas vueltas realiza una partícula cada minuto. Un minuto es 60 segundos. Entonces en 60 segundos da una vuelta, pero una vuelta es 2pi en el sistema internacional. Simplificando entonces, para que tú conviertas, lo multiplicas por pi 30. Está en revoluciones por minuto, multiplícalo por pi 30, te va a salir en radianes por segundo. Bueno, importante, en una vuelta el radio de giro barre 2pi. Es importante. En una vuelta el radio de giro, tú ya sabías que una vuelta es 2pi radianes, ¿no? Y el tiempo que emplea en dar una vuelta exactamente se llama periodo. Y de ahí nace esta formulita, ¿no? De ahí nace esa fórmula. Muy bien. Aplicaciones entonces del movimiento circular uniforme. Tenemos, por ejemplo, ruedas engranadas por discos, poleas dispuestas. Cuando las ruedas están engranadas, por ejemplo, ahí tenemos una rueda A y una rueda B. Entonces, si tú observas, cuando tienen un eje en común, ¿qué se va a cumplir? Se va a verificar que las velocidades angulares son constantes. Esto se va a cumplir, que la velocidad angular en A es igual a la velocidad en B, igual a la velocidad angular de la rueda. Y de ahí nosotros sabemos que la velocidad angular es velocidad tangencial sobre radio. ¿Ves? Reemplazamos acá, sería velocidad angular en A sobre el radio de A va a ser igual a la velocidad angular de B sobre el radio de B. Muy bien. Ahora, cuando las poleas están concatenadas, ¿no? ¿Qué pasa si poleas discos están unidos por una faja? ¿Qué se cumple? A simple vista observamos que ambos tienen algo en común, tienen una faja en común. Por lo tanto, acá se verifica que la velocidad tangencial es constante. Entonces, la velocidad tangencial de A es igual a la velocidad tangencial de B y esto es igual a la velocidad tangencial de la polea en conjunto. Reemplazamos esto a la formulita, entonces velocidad tangencial es velocidad angular de A por radio de A, y acá la velocidad angular de B por radio de B. Y ahora, ¿qué pasa si las poleas están unidos tangencialmente? Se va a cumplir lo mismo. Se verifica que la velocidad tangencial es lo mismo y velocidad de A tangencial es igual a velocidad tangencial de B igual a la velocidad del disco, ¿no? Los discos tangentes o las poleas. Reemplazando la fórmula llegamos a lo mismo. Estos dos se cumplen lo mismo. Bueno, de ahí analizando los elementos del movimiento circular uniforme, de todos los elementos ahí lo tenemos, velocidad tangencial, aceleración centrípeta, ahí está la velocidad angular, ahí está el ángulo de giro, esto sería pues el recorrido. Entonces, ya dominando el movimiento circular, podemos analizar incluso movimientos, ¿no? ¿Qué tipo de movimientos? Cualquier movimiento, movimientos parabólicos, pero ya mucho más avanzados, ¿no? Radio y centros de curvatura podemos ver, ¿eh? Muy bien, podemos avanzar. Muy bien. A partir de eso llega el movimiento circular uniforme variado. Entonces se asemeja. Entonces en un movimiento circular variado, ¿cómo me doy cuenta? Ya
la velocidad tangencial, mira, ve, ya no es el mismo. La rapidez cambia. La velocidad angular también cambia. Entonces, cuando es, pero cambia uniformemente. ¿Ve? V, 2V, 3V, 5V, uniformemente. Entonces, a eso se llama movimiento circular uniforme variable. Y las leyes son parecidas a MRU. Son parecidos. ¿Ve? Teníamos esta primera fórmula, mira, igualito. Esto se va a cumplir en la periferia. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Parece MRU, pero acá lo vas a llamar así. Velocidad final tangencial va a ser igual a velocidad inicial tangencial más aceleración tangencial por tiempo. Ahora acá, la S es como distancia, pues. Entonces, velocidad final tangencial al cuadrado va a ser velocidad inicial tangencial al cuadrado más menos 2 veces aceleración tangencial por el recorrido. ¿Eh? El recorrido va a ser velocidad inicial tangencial por el tiempo más 1/2 aceleración tangencial por el tiempo al cuadrado. Y también el recorrido va a ser velocidad final tangencial más velocidad inicial tangencial sobre 2 por el tiempo. ¿Ves? Y ahora esto se cumple en el centro. Todo esto se cumple en el centro. Esto se lee velocidad final angular es igual a velocidad inicial angular más menos aceleración angular por tiempo. Y acá hay otro. Velocidad final angular al cuadrado es igual a velocidad inicial angular al cuadrado más menos 2 veces aceleración angular por el ángulo de giro. Otra, el ángulo de giro es velocidad angular inicial por el tiempo más menos 1/2 aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Y la cuarta, el ángulo de giro es velocidad angular final más velocidad angular inicial sobre 2 por el tiempo. Igual, se usa más si el movimiento es acelerado y menos si es el movimiento desacelerado. Muy bien, ahora hablemos de la aceleración total. Aceleración total. La aceleración total se consigue con la suma de la aceleración centrípeta más la aceleración tangencial. La aceleración tangencial está junto con la velocidad tangencial. Y la aceleración centrípeta hacia el centro, sumando estos dos, sería esto. Esto que está acá, entonces, la aceleración total. Entonces, si en un ejercicio en MRV te pide la aceleración, está pidiendo esto. Tienes que hallar esto y esto para poder hallar los dos. ¿Y cómo se obtiene matemáticamente esa aceleración? Pitágoras. Muy bien. Entonces, eso es toda la teoría. Es bastante